Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar mensual. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre el triage aeromédico en helicóptero. En esta sesión vamos a explorar a fondo cuáles son los beneficios y los perjuicios de esta modalidad de atención médica para los pacientes. El triage aeromédico en helicóptero va a ser una herramienta vital en situaciones de emergencia donde cada minuto cuenta para que podamos salvar la vida del paciente. Entonces, a lo largo de este webinar vamos a analizar cómo esta práctica puede mejorar el tiempo de respuesta, la calidad de la atención y sobre todo la supervivencia de los pacientes en situaciones críticas. Y para eso les trajimos a un gran experto que es referente nacional en estos temas, gracias a su gran experiencia y su conocimiento, y los voy a dejar en manos de un gran profesional y amigo, el maestro Víctor Manuel Figueroa Corchado, mejor conocido como Maverick. Bienvenido, amigo. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias, amiga. Gracias por tomarme en cuenta para este tipo de webinars. Y pues aquí estamos a la orden. Gracias a todas las personas que se conectaron. Y vamos a dar inicio. Pues hablar del triage aeromédico en helicóptero es hablar hoy día de algo que se ha puesto de moda en los últimos años. La verdad que es impresionante. Hoy día todas las escuelas que se dedican a dar lo que es el transporte aeromédico y cuidados críticos. La verdad a mí me da muchísimo gusto, mucho gusto el conocer que cada vez hay más colegas, cada vez hay más personas, tripulantes aeromédicos, médicos, paramédicos y personal de enfermería que se dedica a dar este tipo de atención, tanto a bordo de helicópteros como a bordo de aviones. Y ese es algo fundamental porque la verdad que hoy día el transporte aeromédico en México y Latinoamérica es una realidad. Se ha demostrado que el transporte aeromédico beneficia a muchos pacientes, pero sobre todo beneficia cuando el transporte aeromédico es público, cuando no tiene ningún costo para las personas, cuando no tiene ningún costo para esas poblaciones vulnerables y cuando puede beneficiar al paciente y existe la combinación de lo que es un transporte rápido, un transporte al cual puedes acceder de manera rápida y oportuna, pero también un transporte con talento humano a bordo y con equipamiento biomédico necesario para poder brindar este servicio. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Agradezco la invitación que me hicieron por parte de los organizadores. A Carla la conozco ya desde hace muchísimo tiempo y gracias por la invitación. Esto es sin fines de lucro, no estoy recibiendo un solo peso por este webinar. Y la verdad me da mucho gusto que esta educación llegue a más personas, que llegue a más rincones y que cada vez haya más tripulantes aeromédicos. Me da muchísimo gusto que ustedes estén conectados y que me puedan acompañar en esta noche para dar este tipo de temas. Vamos a hablar de lo que es el objetivo del transporte aeromédico y el triage aeromédico, sus aplicaciones, cuáles son sus criterios generales, los criterios de trauma, los criterios quirúrgicos, los criterios especiales y aquellos pacientes que no son beneficiados por el transporte aeromédico, además de algunos criterios que están basados en su fisiología. Hablar de transporte aeromédico y hablar de triage aeromédico tiene que ver con el objetivo. El objetivo del triage aeromédico es que tiene como objetivo la selección y clasificación de pacientes conforme a prioridad. Hay que ver qué pacientes sí se les beneficia el volar por un helicóptero y qué pacientes no se ven beneficiados por volar en un helicóptero. Todo aquel herido, enfermo y mujer embarazada que se expone a una altitud, pues tiene cambios fisiológicos que lo pueden llevar a la muerte, porque aparte de su trauma, aparte de la enfermedad, aparte de esa urgencia obstétrica que pudieran presentar tanto la mamá como el producto en el caso de las mujeres embarazadas, pues van a tener afectaciones si no son, número uno, detectadas y también no son atendidas de manera rápida y oportuna. El transporte aeromédico debe de ser rápido, eso quiere decir que debemos de tener un acceso fácil para las personas, no que llamen en este momento y digan, por favor, helicóptero del gobierno X o el gobierno Y, solicitamos de su apoyo y digan, pues mándeme un correo electrónico y en 24 horas le contestamos que eso ocurre y desgraciadamente ocurre en nuestro país, o permítanme localizar a una autoridad gubernamental, a un secretario, a un jefe de la policía para ver si podemos apoyar a alguien que tal vez no tenga conocimientos médicos y conocimientos aeronáuticos para poder brindar este tipo de servicio. Y sobre todo cuando improvisamos el transporte aeromédico. Recuerdo que hace muchos años se le llamaba la evacuación aeromédica, donde en realidad lo único que hacíamos es trasladar al paciente lo más rápido posible y muchas veces no
brindábamos la atención médica prehospitalaria y el paciente no llegaba porque le diéramos una atención oportuna, sino por obra de Dios y porque el paciente en realidad llegaba rápido al hospital, pero muchas veces complicado. Y tiene que ver hoy con la normatividad de un traslado seguro. Y la atención especializada debe de correr a cargo por parte del tripulante aeromédico, que repito y volveré a insistir durante toda la sesión. El tripulante aeromédico puede ser personal de enfermería, personal médico, personal prehospitalario, pero también sobre todo el entrenamiento que puedan recibir los pilotos. No es lo mismo un piloto de una línea comercial, un piloto de un taxi aéreo, a un piloto de transporte aeromédico y de rescate que tiene especificaciones durante su entrenamiento para favorecer al paciente. Eso quiere decir que un piloto sabe que un paciente que tenga un trauma craneoencefálico, un aumento de presión intracraniana o un accidente cerebrovascular, el paciente debe de volar lo más bajo posible para evitar un edema, para evitar cambios fisiológicos por aumento de presión intracraneal y sobre todo debe de hacer despegues de alto rendimiento para disminuir fuerzas gravitacionales. Eso va a ayudar a disminuir la presión intracraneal, la posición en la cual coloquemos a nuestro paciente también va a favorecer y entonces es una combinación. Ven para acá, súbete acá. Vas a ver una combinación entre lo que es el binomio piloto y tripulante aeromédico. Ese es un factor muy importante y estoy hablando específicamente de lo que son helicópteros. Eso es específicamente para el transporte de ala rotatoria. En el ala fija las circunstancias son diferentes. Hay aviones que cuentan con cabinas presurizadas, sobre todo los que se utilizan para hacer transporte aeromédico, pero también hay aviones que se utilizan sin cabina presurizada. ¿A qué tipo de aeronave favorece más? Pues los aviones o las aeronaves de ala fija con cabinas presurizadas, porque lo que se crea ahí es una atmósfera artificial. El paciente puede volar a una altitud como si estuviéramos parados en el Zócalo de la Ciudad de México y de esa manera el paciente no presenta cambios fisiológicos importantes que lo puedan llevar a la muerte. ¿Ok? El objetivo del transporte aeromédico, pues es el cual no, del cual nos habla la bibliografía, es trasladar rápidamente la atención médica prehospitalaria hacia un paciente herido, enfermo o mujer embarazada que se encuentre en un escenario intra o extrahospitalario, donde el tripulante aeromédico tenga que evaluar, estabilizar al paciente y transportarlo de manera rápida y oportuna, previa regulación médica o regionalización o logística a un centro hospitalario resolutivo, lo más pronto posible. Es trasladar al paciente adecuado, en el medio adecuado, en el tiempo adecuado. Esa es una primicia que debemos de tomar en cuenta. Antes trasladábamos al paciente lo más rápido posible, abordábamos el equipo del hospital, lo llevábamos, pero muchas veces el equipo del hospital y en su gran mayoría no contaba con las certificaciones necesarias para poder ser utilizado en helicóptero. Eso quiere decir que el monitor desfibrilador o monitor de signos vitales o monitor multiparámetro se apagaba, la autonomía de su batería terminaba, las bombas de infusión se bloqueaban completamente y todo el tiempo iban chillando o se acababa la batería de esas bombas de infusión y aquel paciente aminodependiente pues le iba mal, le iba muy, muy mal y el paciente ya llegaba a través de la sedación, el paciente llegaba despierto, a través de la analgesia el paciente llegaba gritando, el paciente llegaba arrancándose el tubo endotraqueal. Y pues bueno, al paciente le iba mal porque en realidad no teníamos el equipamiento necesario y no teníamos la logística que hoy día tenemos. Hoy día tratamos de hacer traslados secundarios, sobre todo en traslados secundarios, traslados de cama a cama. Eso quiere decir que el tripulante aeromédico va hasta la sala, hasta la cama del hospital donde se encuentra el paciente en estado crítico, en ese hospital no resolutivo, y lo lleva a aquel hospital resolutivo. Y también si no cuenta con el equipo necesario, la ambulancia que va a recibir, o de preferencia el hospital cuenta con un helipuerto para recepción, pues el paciente lleva hasta el quirófano, hasta la sala de urgencias o la sala de hemodinamia a aquellos pacientes que así lo requieran. Eso nos ayuda. Hoy día, la verdad que garantizamos la neuroprotección y la protección generalizada de nuestros pacientes aerotransportados y eso mejora. En realidad estamos haciendo algo por el paciente y el paciente se ve beneficiado. Tanto que a las 24 horas siguientes podemos saber si el paciente se salvó su vida, si el paciente se va a recuperar y sobre todo en casos especiales. Hace unos días trasladamos en la agencia donde yo laboro un paciente con fosfuro, tuvo contaminación con fosfuros y el paciente lo llevamos en un código toxicológico con liberación de fosfinas a un centro de toxicología del Hospital Juárez de México. Y a las 24 horas que estábamos tomando un simposio ahí en el hospital, nos decían
toxicólogos que el paciente había salido de su estado de peligro, el paciente había revertido completamente, se le había salvado la vida y todo había sido gracias a que el paciente se transportó lo más rápido posible con un soporte cardiovascular efectivo y el paciente pues estaba en un hospital especializado. Ahí es cuando te puedes dar cuenta, puede ser tan tangible lo que estás haciendo, un transporte adecuado real, no una simple transportación por aeronave. ¿Ok? Los pacientes se ven beneficiados y esto es algo muy padre porque el paciente se ve beneficiado porque el paciente recibe un transporte aeromédico cuando en realidad lo necesita. Hay que trasladar a bordo de los helicópteros pacientes que estén gravemente lesionados, críticamente enfermos o aquellas mujeres embarazadas que corra peligro tanto la vida de ellas como del producto y que tal vez un traslado por vía terrestre, tal vez una atención en un hospital secundario, pudiera tener una evolución negativa. ¿Por qué? Porque no cuentan con los recursos necesarios, que eso es una realidad en nuestro país. Hay veces que si existe el talento humano, pero no hay el equipamiento en el hospital, o si hay el equipamiento en el hospital, pero no se encuentra el talento humano disponible, sobre todo porque hay hospitales periféricos, hospitales regionales o hospitales rurales donde no se cuenta con esta combinación. Entonces el paciente recibe una atención carente, una atención inadecuada, insuficiente, y pues de esa manera su tasa de mortalidad va a aumentar por no tener una atención. El traslado aeromédico puede favorecer a que esta tasa de mortalidad disminuya cuando se hace la combinación de este binomio, ¿no? Que es el transporte rápido dentro de ese periodo dorado que nos hablaba el doctor Adam Cowley, que le llamaba la hora dorada, y que el paciente tenga la atención especializada con el soporte adecuado, con el soporte avanzado de vida necesario. A bordo de los helicópteros, hoy hablaba con un colega en un taller que tuvimos de ventilación mecánica y le preguntaba, no voy a decir de dónde por respeto, y le decía, oye, ¿tú qué ventilador manejas en tu helicóptero? Y me decía, no, pues no tenemos ventilador, lo que utilizamos son los ventiladores del hospital. Damos respuesta a los hospitales, vamos por el paciente y el ventilador que nos suban es el ventilador que ocupamos. Y es triste, ¿no? Escuchar ese tipo de historias, porque la verdad hay muchos ventiladores que no tienen la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil o la FAC, o sí, nuestro país, bueno, sería la FAA, la Agencia Federal de Aviación, que es una agencia norteamericana que ellos dan las autorizaciones para poder utilizar equipo biomédico a bordo de los helicópteros, ¿no? Entonces, es triste escuchar ese tipo de historias porque en realidad muchas veces en vez de beneficiar al paciente, lo vamos a complicar porque el ventilador a lo mejor al momento de exponerlo al ruido, al momento de exponerlo a la vibración, al momento de exponerlo a la altitud, deja de funcionar y el tripulante aeromédico puede ir pensando que el paciente va ventilado adecuadamente cuando la realidad es que no. El ventilador no se ajusta, no tiene un autoajuste para transporte aeromédico, no se nivela a las presiones atmosféricas a la cual estás trabajando y pues de esa manera el paciente se ve perjudicado. El paciente puede llegar hipóxico, el paciente puede llegar con niveles de saturación muy bajas y niveles de dióxido de carbono elevados y el paciente le va mal. La verdad es que le va mal cuando no utilizamos y hacemos esta combinación, ¿ok? El transporte aeromédico pues está dividido en diferentes tipos de servicio. Las ambulancias aéreas de primer contacto, que es cuando este servicio público o privado da una respuesta hacia los lugares del accidente, donde se va a carreteras, donde se va a escenarios fuera de un hospital. Y atendemos a los pacientes de manera rápida. Ahí no tienes mucho tiempo para prever el tener que preparar medicamentos desde tu base, el tener que preparar, no, en realidad damos una respuesta. ¿Y cuándo hacemos esta preparación de este equipo? En nuestra fase predespacho, al momento que a las 7 de la mañana o a la hora que ustedes inicien el turno, preparamos el equipo, le hacemos el test a nuestro equipo biomédico, material, hacemos la revisión de stock y en ese momento decimos, bueno, en este momento el helicóptero 01 a cargo de Panchito López está listo y tenemos todo el equipo necesario a bordo. Y se lo informamos al comandante de la aeronave, que es nuestro piloto, ¿no, capitán? El helicóptero tiene el equipamiento necesario, estamos listos para poder despegar a un primer contacto, a una primera respuesta, que repito, este es cuando vamos a escenarios. En el traslado secundario ya es muy diferente. El traslado secundario tiene que ver cuando en realidad hacemos traslados, muchas veces no programados, pero sí con más
calma, traslados secundarios donde a un hospital llega un paciente, lo evalúan, lo estabilizan y dicen, ¿sabes qué? En este momento el hospital de Ciudad Cuauhtémoc no somos resolutivos y hay que trasladar un paciente a Chihuahua, o el hospital de Valle de Bravo no somos resolutivos y tengo que llevar el paciente a la ciudad de Toluca o a la Ciudad de México porque no somos resolutivos. Entonces, de esa manera es como podemos apoyar y ahí sí, lo vamos a ver más adelante, pero ahí sí tengo el tiempo necesario para decir, doctor, dime por favor qué medicamento estás manejando con estos pacientes. Bueno, Maverick, el paciente es aminodependiente, lo estamos manejando con este fármaco, con esta dosis, el paciente le estamos dando una neuroprotección, el paciente está con sedación, el paciente está con una parálisis o un bloqueador, el paciente está recibiendo tal vez una analgesia, la sedación, el paciente le estamos aplicando aminas, no sé, todo eso y decir, bueno, ok, perfecto, doctor, vamos a preparar ese medicamento, dame las dosis a la cual lo estás manejando, preparo mis perfusores, que es lo que utilizamos arriba del ala rotatoria, hoy día perfusores que eso nos ayudan a garantizar el suministro de estos medicamentos y bueno, es como nosotros realizamos este tipo de operaciones. Al igual que le pedimos los datos al médico de cómo está ventilando al paciente, vemos si estos son correctos y aún así cuando llegamos directamente al hospital, confirmamos que en realidad el paciente lo requiere y lo requiera bajo esas fórmulas y bajo esos parámetros. Y la otra es trasladar dentro de este transportero médico, trasladar los recursos hacia aquellos pacientes que conforme al triage aeromédico sí ameritarían un transportero médico, pero que sus condiciones de vida en ese momento no son las más favorables. El exponer heridos, enfermos y mujeres embarazadas en estado crítico sin una estabilización previa, tal vez pueda complicarlos. La hemoglobina está muy baja, el paciente tiene una hemorragia activa que no puede ser controlada en el hospital, tal vez en este momento el paciente se complicó a la mitad de la cirugía y no podemos trasladarlo en este momento, pero sí requerimos sangre, sí requerimos hemoderivados, sí requerimos que traigas fármacos de X tipo y un ejemplo que hacemos mucho es el traslado de fagoterápicos o hoy día de fibrinolíticos. Eso nos ayuda mucho tanto en el código cerebro como el código infarto, que el paciente no puede moverse porque tal vez ya esté en un shock cardiogénico, no lo sé, pero en realidad llevamos los recursos necesarios o en un código toxicológico para aplicar este medicamento en el hospital. Únicamente hay veces que se deja el medicamento y el paciente ya revierte ahí, o muchas veces llevamos el medicamento, se aplica, se estabiliza y de esa manera el paciente ya puede trasladarse hacia un hospital resolutivo. Ven, no ladres. En realidad estos pacientes son los que trasladamos hoy día y el tipo de misiones que estamos realizando. Las ambulancias aéreas de primer contacto, aquí aplicamos el triage aeromédico, en su gran mayoría llegamos a la escena, muchas veces ya está siendo atendido por personal en tierra, con las corporaciones que trabajamos, que son distintas, todas públicas o privadas, no sé, dependiendo de la región, y que muchas veces ellos hacen un triage en la selección y clasificación de pacientes conforme a prioridad, atender a la mayor cantidad de personas con la menor cantidad de recursos. Muchas veces se establece un sistema de comando de incidentes que hoy día lo estamos estableciendo en el Estado de México mucho y de esa manera decimos cuántos pacientes en código rojo, cuántos en amarillo, cuántos en verde, cuántos en negro, cuántos de esos rojos se van a derivar vía terrestre y cuántos de esos rojos podemos trasladar vía aérea. Ayer fue un caso, un accidente en Chalma donde lo pusimos en práctica de peregrinos y de esa manera dices, bueno, hay 3, 4, 5 pacientes que se tienen que derivar, los primeros van a través de un primer contacto aterrizando en la escena y los otros 2, 3 tendrán que ser trasladados secundarios porque van a ser derivados hacia un hospital local, se les va a estabilizar y posteriormente se les deriva al hospital. Pero si se dan cuenta, tanto en las ambulancias aéreas de primer contacto como, o eventos primarios, como en los traslados interhospitalarios o eventos secundarios, siempre se aplica el triage, siempre se aplica el triage aeromédico. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Nunca puedo dar una respuesta si no tengo un triage aeromédico ya establecido. Al igual, hoy lo vivimos, o sea, hoy fue un día de mucho trabajo en la unidad donde yo laboro, mucho, mucho trabajo. Desde que amaneció hasta hace un rato, tuvimos muchísimo trabajo. Y hay veces que tienes varias emergencias, varias emergencias y pudiéramos decir las tienes formadas, ¿no? Porque la cantidad de helicópteros muchas veces no te da la posibilidad de dar respuesta simultánea. Entonces lo que haces es un triage aeromédico. Bueno, me están activando para un código infarto, pero también me están activando para una urgencia obstétrica, pero también me están activando para un código cerebro, pero también hay que hacer un código de trauma, también hay que llevar órganos, también hay que trasladar
hemoderivados, también hay que hacer un combate de incendios, que ahí no se aplica la aeromedicina, pero aplicas un triage. Y bueno, de esa manera tienes varios servicios ahí en los cuales a través de este triage tú le debes de dar la prioridad. Los empiezas a numerar y dices, bueno, primero voy a ir por un código MATER, código oro MATER, preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, hemorragia obstétrica. Posteriormente voy a ir por un infarto. Posteriormente voy a ir por un código cerebro. No sé, dependiendo del orden. No estoy diciendo que ese es el orden. Dependiendo de cada uno de los casos y de esa manera tú estableces eso, un triage aeromédico. El transporte aeromédico, recordemos que son casos médicos legales y casos médicos legales que podemos ser citados ante una fiscalía, podemos ser ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, podemos ser citados ante los comités estatales de muerte materna, comité estatal por hospitalario, no lo sé, y también el piloto tiene una responsabilidad. Recordemos que la aviación en nuestro país es regulada por la Secretaría de Comunicaciones a través de la Agencia Federal de Aviación Civil y del Reglamento de Aviación, donde la autoridad máxima dentro de lo que son las operaciones aéreas es el piloto de la aeronave, ¿ok? La Secretaría de Salud nos norma a través de la norma 034 SSA3 2013, publicada en septiembre del 2014, y que también somos sujetos a esta normatividad de manera obligatoria, al igual que el modelo de atención médica prehospitalaria de nuestro país, también somos regidos bajo eso. El artículo 79 de la ley de salud, donde dice que el personal prehospitalario debemos de tener un título cédula o un documento legal para poder brindar la atención, y también nos supervisa la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, lógicamente a nivel federal, y también en muchos de los estados contamos con una Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debemos de tener para realizar el transportero médico, el aviso de funcionamiento como establecimiento, el aviso de funcionamiento como ambulancia aérea y el aviso de responsable médico en nuestra unidad, agencia o servicio. Entonces es importante que si ustedes van a brindar transportero médico dentro de lo que es el triage médico, siempre tomen en cuenta dentro de sus fases que en la fase de predespacho debemos de tener en regla toda nuestra documentación, tanto la licencia del piloto, la tarjeta de aeronavegabilidad, el aviso de funcionamiento de nuestro helicóptero o avión, el título y la cédula de la tripulación aeromédica. Eso es importante que lo tengamos, porque claro que puede haber operativos en los aeropuertos o en los hospitales donde aterrizamos y puede llegar la autoridad estatal o federal y solicitarnos parte de esta documentación. Es una obligación. El triage aeromédico también recae aquí en esto, en los traslados aéreos de cuidados críticos de los tres grupos de edades, tanto en el paciente lactante, el paciente pediátrico y el paciente adulto. Los traslados de incubadora, los códigos especiales que pueden ser código toxicológico, código infarto, código mater y el código cerebro. Esos son los códigos que ya tenemos establecidos y es aquí donde en realidad nosotros debemos de tomar en cuenta que estos códigos se aplican dentro de lo que es el triage aeromédico. Los principios básicos del triage aeromédico, esta diapositiva me gusta mucho porque deben de recaer en esto, en los principios generales o en los principios básicos, donde dice, el transporte aeromédico debe de hacerse únicamente después de haber hecho un análisis de riesgo-beneficio. El triage aeromédico empieza donde yo le digo, a ver Carla, a ver Luis, a ver Pancho, no sé, a ver fulanito. Les pido por favor en este momento que si están solicitando un helicóptero para hacer el transporte aeromédico, me digan, a ver, Rocío, dígame si en realidad el paciente que usted quiere trasladar tiene un beneficio. Sí, sí lo tiene, Maverick. ¿Por qué? Lo tiene porque el paciente, si lo trasladamos rápidamente, le damos un soporte avanzado de vida, una atención médica especializada y llega a un hospital resolutivo, podemos salvar su vida. Perfecto, muy bien. Es un buen análisis para saber que el paciente va a ser beneficiado. Ese paciente va a ser expuesto a altitud. Eso quiere decir que el paciente puede sufrir de hipoxia hipóxica por altitud, el paciente puede sufrir de hipotermia, el paciente puede sufrir de ¿qué otra cosa puede sufrir? De cambio
gravitacionales por fuerzas de gravedad, el paciente puede sufrir de disbarismo, el paciente puede sufrir de diferentes cosas. Entonces, en realidad, ese paciente, ¿vamos a poder contrarrestar todo esto? Sí, perfecto, entonces lo trasladamos. Otro análisis que podemos hacer, el paciente vamos a ir por él a Ciudad Cuauhtémoc y lo vamos a trasladar a Chihuahua, pero ¿qué creen? Que hay malas condiciones de clima. Tal vez sea un riesgo despegar el helicóptero porque está cayendo nieve o tal vez la temperatura sea muy elevada. Tenemos temperaturas por arriba de los 35 grados, hay vientos arrachantes o hay lluvia, hay una tormenta eléctrica, hay una granizada. ¿Será seguro ir por ese paciente aún y cuando lo amerite? Entonces, no, no es seguro. Hay un espectro muy, muy grande de riesgo-beneficio en el transporte aeromédico. Entonces, todo este espectro lo debemos de analizar. Debemos de en realidad darnos cuenta si dentro de estos principios básicos del triage aeromédico puede usarse o no puede usarse el helicóptero. Recordemos que dentro del triage aeromédico nos recomiendan que solo los pacientes críticamente lesionados y gravemente enfermos deben de ser candidatos al transporte aeromédico. No se vale despegar un helicóptero cuando en realidad el paciente no lo amerita. Si hay pacientes que no están graves, no tenemos por qué despegar por ellos. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que vamos a hacer, uno, es gastar recursos y dos, poner en riesgo a la tripulación. Y si me dicen, bueno, Maverick, pero si es un helicóptero privado, no importa porque los costos se van a cubrir, perfecto. Pero tal vez en el área de seguridad no sea el mejor momento para que despegue ese helicóptero, porque tú puedes tener una póliza de gastos médicos mayores que te cubra el transporte de ambulancia en helicóptero, pero ¿qué crees? En realidad es un paciente que no lo amerita y voy a despegar un helicóptero, lo voy a meter a la sierra y tenemos vientos arrachantes de más de 50 kilómetros por hora. En realidad ameritará o no ameritará ir por un paciente que tal vez solo se lesionó un tobillo. No, pues claro que no, a lo mejor no es lo mejor. Puede ser que todo ese costo se pague, pero las vidas no vamos a poderlas pagar de ninguna manera. Debemos de tomar en cuenta que el transporte aeromédico dentro de lo que es el triage aeromédico debe de tomarse la decisión siempre y cuando tengamos en cuenta un plan B y un plan C. Eso quiere decir, vamos a ir por un paciente a Valle de Bravo, perfecto. Pero ¿qué creen? Si las condiciones de clima son adversas, debemos de tener una ambulancia terrestre en tierra para que si el helicóptero ya no puede despegar por lluvia, la ambulancia terrestre pueda traer al paciente. No nada más vean como una sola y única opción el helicóptero. ¿Por qué? Porque el paciente puede, perdón, el clima puede complicarse y ya no vamos a poder despegar el paciente del helicóptero de Valle de Bravo con paciente. ¿Por qué? Porque el clima ya no nos dejó despegar, porque hubo mucha nubosidad, hubo una tormenta eléctrica, está cayendo una granizada. En realidad ya no vamos a despegar, pero ¿qué va a pasar con ese paciente que su cura definitiva está a 100 kilómetros del otro lado de Valle de Bravo? Pues debemos de pensar en un plan B, en tener una ambulancia terrestre para poder derivar ese paciente de manera rápida hacia un hospital resolutivo. La ambulancia aérea es una opción, pero debemos de tener siempre una ambulancia terrestre o tal vez una ambulancia marítima si fuera la región, si fuera el caso de una región. Eso es importante que lo tomen en cuenta también en el transporte aeromédico. Y otra cosa que nos dice la bibliografía es que los pacientes siempre deben de ser beneficiados en el transporte aeromédico por dos cosas. Uno, por una buena evaluación por tres cosas. Una buena evaluación en el triage aeromédico. Dos, deben de ser beneficiados por la velocidad. Y tres, deben de ser beneficiados porque el talento humano o la tripulación aeromédica tenga una buena capacitación, pero cuente aparte con el equipo biomédico necesario para poder atender este tipo de casos. Eso es importante que lo tomen en cuenta, que el triage aeromédico siempre es una combinación de recursos, tanto recursos físicos como talento humano. Esos son parte de los principios. No sé si hasta aquí exista una duda en esto que llevamos de inicio. ¿Qué dicen? Los escucho. Pueden escribirlo, si no tenemos audio activado, me lo pueden ir escribiendo aquí en el chat y yo lo voy a tratar de irlo leyendo de manera simultánea. ¿Ok? Dentro del triage aeromédico, también nos habla de los criterios generales. Los criterios generales de este triage aeromédico nos dice, las víctimas de trauma
que necesiten ser enviadas a un centro de traumatología en estado crítico deben de ser derivadas lo más rápido posible. Yo les puedo decir hoy día que antes lo que más trasladábamos en el helicóptero, hace 10, 20, sí, unos 10 años, 10, 15 años, lo que más trasladábamos era trauma. La verdad es que antes trasladábamos mucho paciente por accidente, mucho, mucho, mucho paciente. La verdad es que era una mayoría, pero hoy día no. La verdad es que hoy día las cosas han cambiado. Hoy día trasladamos más infartos, hoy día trasladamos más mujeres en código oro mater o más código cerebros. La verdad es que la situación ha cambiado y sobre todo lo que nos dejó el post-COVID. Pero en realidad dicen, el triage, si tienes un paciente por trauma, o sea, un paciente politraumatizado y requiera ser atendido en un centro de trauma, trasládalo en helicóptero, es una buena opción, siempre y cuando el paciente esté en estado crítico, tenga datos de recuperación, pero también el centro de trauma esté por arriba de los 45 minutos de traslado por tierra. Y ahorita vamos a ver algo que hemos trabajado en el Estado de México, que son los algoritmos de transporte, y ahí es donde se hace la combinación tanto del estado del paciente como el tiempo de traslado. Criterio número 2, pacientes que requieran soporte vital avanzado y que por falta de disponibilidad de las ambulancias terrestres no puedan recibirlo. En los lugares donde yo trabajo, que es el Estado de México, solo el 10% de las ambulancias públicas cuentan con soporte vital avanzado. Eso quiere decir que de 10 ambulancias que salen, solo una viene con soporte vital avanzado. Entonces es algo mínimo. Hay pacientes en su gran mayoría críticos que requieren el soporte vital avanzado, pero no todas las ambulancias lo tienen. Entonces, ¿qué nos dice la bibliografía? Que una buena opción para trasladar pacientes críticos, pacientes que requieran soporte vital avanzado y que tengan que ser derivados a un hospital a más de 45 minutos, una buena opción siempre será el helicóptero. Todos aquellos pacientes que se encuentran en situación grave, y que el tiempo de traslado por tierra los pueda agravar, los pueda empeorar o los pueda complicar, también solicitar el helicóptero es una buena opción. Yo les daré un caso, las mujeres embarazadas con una preeclampsia con datos de severidad, una mujer con una hemorragia obstétrica, todos aquellos pacientes que puedan poner en riesgo su vida o la de un producto, esas son pacientes que muchas veces son trasladadas por tierra y esas pacientes se complican durante el traslado terrestre. Nosotros tenemos municipios que puedes trasladar por tierra 3, 4 horas. Entonces, un traslado de una paciente con hemorragia obstétrica de 3, 4 horas, pues puede complicarse. Y una buena opción nos dice el triage aeromédico que puede ser el traslado por helicóptero. Un punto más o menos de 3 horas por tierra, en el helicóptero lo podemos hacer en 20, 30 minutos. O sea, en realidad la respuesta es muy rápida porque hoy día los helicópteros bimotor pueden alcanzar hasta los 280, 300 kilómetros por hora. Son bastante rápidos, ¿ok? También el helicóptero es una buena opción cuando el paciente llega a un hospital periférico, un hospital rural donde solo existen recursos mínimos y ahí no le pueden dar la atención definitiva o la atención resolutiva a los pacientes. Pacientes críticos, pacientes heridos, pacientes enfermos, mujeres embarazadas. Entonces, cuando aquel hospital de primer contacto, centro de atención primaria de la salud, hospitales rurales, hospitales periféricos, centros de salud que no cuenten con los recursos necesarios, pero que llegue un paciente grave, tal vez una buena opción sea derivar al paciente por helicóptero, porque esos lugares normalmente se encuentran muy alejados de las ciudades. O sea, el transporte terrestre, si es que existe, porque muchas veces no hay una ambulancia terrestre cercana, los derivan en vehículos, pues pueden durar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Nosotros en nuestra experiencia tenemos hospitales que están a 4 horas de la ciudad más cercana y son dentro del mismo estado, entonces ahí es una buena opción abordarlos el helicóptero y trasladarlos de manera rápida, previa evaluación, estabilización y atención médica especializada de sus lesiones. Segunda hoja o segunda diapositiva de los criterios generales. Nos dice que el tiempo de traslado sea superior a los 30 minutos. Eso nos dice la bibliografía en el lugar donde nosotros laboramos, establecimos que el traslado por tierra tenga que superar los 45 minutos, porque el tiempo, no por la distancia, nosotros no hablamos de distancias, hablamos de tiempos superiores a 45 minutos por tráfico, por obras, por manifestaciones clínicas, por accidentes, por caminos obstruidos o cerrados, pues el paciente puede deteriorarse al estar arriba de una ambulancia 45 minutos, donde tal vez ya no vas a poder pasar porque hay una manifestación, donde tal vez el oxígeno se está acabando, donde tal vez el
combustible de la ambulancia se está terminando o donde el paciente se está complicando, pues son opciones que pueden ocurrir. Entonces, si el paciente se va a trasladar vía terrestre y el traslado va a durar más de 45, dice la bibliografía 30, repito. Nuestra experiencia nos dice que 45 minutos por algún factor, pues envía el helicóptero, al paciente le va a ir mejor, el paciente va a evitar que se complique. Aquellos lugares donde la ambulancia terrestre o la ambulancia marítima, que también puede ser el caso, no puede llegar porque el camino está obstruido, porque sea un terreno agreste, porque el paciente pueda presentar una atención retardada, porque los servicios terrestres o marítimos no pueden llegar a atenderlo de manera rápida. También un helicóptero médico o un helicóptero de rescate puede ser una buena opción para su atención en estos criterios generales del triage aeromédico. Aquellos lugares donde los pacientes se encuentren en lugares agrestes como pudieran ser bosques, barrancas, lagunas, montañas, volcanes, en fin, esos lugares donde no pueden llegar los servicios de atención médica prehospitalaria rápido y que su atención supere los 45 minutos también por tierra, es una buena opción para enviar el helicóptero médico y de rescate. Aquellos lugares donde haya ocurrido una emergencia de múltiples víctimas, una emergencia mayor, donde se establezcan los sistemas de comando de incidentes y donde se puedan tener un helipunto o un helipuerto para poder aterrizar, una buena opción siempre será el helicóptero para derivar a aquellos pacientes AVID. Estoy dando una clase para dar, ven, para dar súbete, para dar el traslado de aquellos pacientes en código rojo. Eso nos ha funcionado. La verdad que eso se está comprobado, que a esos pacientes les va bien, porque sobre todo cuando son accidentes carreteros, pues las carreteras, los caminos están saturados, los caminos están bloqueados y los hospitales locales o regionales se saturan, porque muchas veces no espera la gente a que lleguen las ambulancias para empezar a trasladar a los pacientes. Normalmente los lugareños normalmente suben a los pacientes que ven con más sangre eh, a los vehículos y los empiezan a derivar a los hospitales locales. Entonces saturan los hospitales y muchas de las veces pues una buena opción es el helicóptero para derivar a aquellos pacientes graves o que no fueron ubicados en la escena como pacientes en estado crítico. ¿Ok? Los sigo aquí leyendo, chicos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, aquí podemos ir interrumpiendo. ¿Ok? Vamos a ver los criterios en trauma. Nos hablan 3 diapositivas de criterios de trauma. Todos aquellos pacientes que hayan quedado prensados y que requieran una extracción. El quedar prensados no siempre es de vehículos. Puedes quedar prensado puedes quedar prensado en una maquinaria, puedes quedar prensado en un lugar, en tu hogar, puedes quedar prensado en diferentes situaciones. O sea, un paciente que haya quedado prensado en X lugar y que requiera una atención especializada por equipos especiales de rescate y que esa extracción vaya a superar los 20, 30 minutos, una buena opción es que solicites el helicóptero si el paciente está en estado crítico. ¿Cuándo lo voy a solicitar, Maverick? Cuando solicitas el equipo de seguridad, escena, situación, hago una evaluación inmediata simultánea, previa presentación. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Figueroa, soy paramédico del SUEM, vengo a atender a un paciente. Perfecto, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Panchito. Ok, Panchito, yo me llamo Víctor, soy paramédico de la ambulancia de SUEM, vengo a atender. ¿Lo que fue lo que pasó? Pues estaba trabajando aquí en una máquina de tortilla y de repente metí la mano al molino y se quedó atrapada mi mano. Ok, lo vamos a valorar, cómo se siente en este momento, qué es lo que le duele, cómo están sus vías respiratorias. Respirar bien, si mete el aire, saque el aire, tiene una buena confianza. Checo el pulso central, pulso periférico, fuerza, ritmo, irregularidad, llenado capilar, temperatura, coloración, qué hemorragias externas están en este momento complicando la situación del paciente. A la exposición examen que detecto que tiene su mano atorada en ese molino, voy a requerir equipo especial. Y a la exposición examen, pues aparentemente el paciente ya está manifestando estado de datos, manifestando estado de shock. Entonces, ¿qué voy a requerir para liberarlo? Pues equipo especial. Pero me acabo de acordar en mi conciencia situacional que el centro de trauma donde tiene cirugía plástica reconstructiva está a más de 45 minutos del municipio en el cual yo me encuentro. Pues, ¿sabes qué? Central de radio de la ambulancia número 27. En este momento solicito que me envíes equipo especial
tal vez del mismo SUEM, tal vez de la Cruz Roja, tal vez de bomberos, de Capufe, de donde quieran, mándenme el equipo especial más cercano. Voy a necesitar que vengan para que traten de abrir esta maquinaria para liberar la mano de la persona. Tiene estos datos. Voy a requerir aparte que me envíes un helicóptero para que en cuanto terminemos de liberar a este paciente, el helicóptero esté listo y lo lleve al centro de trauma que está a más de 45 minutos y a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, que es la entidad de la Secretaría de Salud en cada uno de los estados, la encargada de regular al paciente, empieza a hacer la regulación para que el equipo médico esté listo, tengan abierto el quirófano y el paciente pueda llegar y hagamos lo mejor posible para poderle salvar la vida y la extremidad de este paciente. Así es como trabajamos. Eso ocurre acá en el estado, ocurre mucho, mucho, mucho. Hace unos días nos tocó un caso así, se envió el helicóptero y yo cada que doy estas clases digo, ay, encaja con el paciente que trasladamos ayer, antier, antiantier, y bueno, es padre que tú dentro de tu formación de tripulantero médico lo conozcas y lo conozcas bien, porque la verdad es que sí recaen, los casos sí recaen en esta bibliografía que nos habla de lo que es el triage aeromédico. Los pacientes que hayan sufrido un accidente automovilístico y que hayan sido eyectados, estos pacientes también requieren ser trasladados muchas veces a centros de trauma especializados. Y si el caso del centro de trauma está alejado a más de 45 minutos, pues lleva a tu paciente en el helicóptero, porque estos casos donde el paciente sale eyectado, pues tiene más veces la posibilidad de morir porque se conjuntan las lesiones del accidente automovilístico, las lesiones de que fue eyectado, rompió el parabrisas, trayectoria hacia arriba y por encima del volante, pero aparte el paciente también tiene lesiones muchas veces por caída y pues, o lesiones hasta por atropellamiento. Hay que ver dónde cayó, cómo cayó, sobre qué cayó y si el paciente fue arrollado en esa eyección porque tal vez cayó sobre una carretera donde venía un camión del lado contrario, un tractocamión, o cayó a la mitad del periférico y pasó un automovilista y se lo llevó también. O sea, lesiones asociadas a su cinemática de trauma o a mecanismo de lesión original. Pacientes que hayan sufrido accidentes automovilísticos, accidentes industriales, también donde haya habido muertos, eso es importante. Hay que ubicar que hubo muchas unidades de energía cinética involucradas en ese accidente y tanto que hubo personas que fallecieron. Entonces, si existen sobrevivientes, hay que evaluarlos y si están en un estado crítico, también hay que derivarlos a un centro de trauma. Y si este centro de trauma está a más de 45 minutos por tierra y tienes un acceso fácil a tu servicio de helicóptero, solicítalo. O tal vez el paciente requiere soporte vital avanzado y en mi ambulancia donde viene Carla y vengo yo no tenemos soporte vital avanzado. Al paciente hay que hacerle una laringoscopía, al paciente hay que secuenciarlo, al paciente hay que intubarlo, al paciente hay que hacerle, en fin, muchas cosas. Tal vez en la ambulancia básica que viene Carla y yo no cuento con los recursos necesarios. Pues pide el helicóptero para que el paciente pueda ser atendido de manera adecuada y sea derivado a ese centro de trauma que nos queda alejado. ¿Ok? Accidentes de motocicleta también, donde el paciente haya sufrido lesiones considerables, también nos habla la bibliografía que son pacientes candidatos a ser trasladados a un centro de trauma si se encuentra a más de 45 minutos. El paciente que haya quedado aplastado por arena en una construcción, por bultos, en fin, estos pacientes que quedan sepultados y que están en estado crítico también pueden ser trasladados por helicóptero. Pacientes que hayan caído de más de 5 metros su altura o 3 veces más su altura, estos pacientes si están graves también los llevamos por helicóptero. Pacientes que hayan sufrido heridas penetrantes desde la cabeza hasta la pelvis o en extremidades inferiores, una lesión penetrante en lo que es el muslo y que haya comprometido la arteria femoral, ese paciente va a estar crítico. Es el paciente que está con un empalamiento en una obra en construcción y se atravesó todo el tórax, son pacientes que se van por helicóptero. Repito, siempre y cuando el centro de trauma esté a más de 45 minutos. Si tienes un centro de trauma 15 minutos y el paciente cumple con uno de estos criterios, no pidas el helicóptero, vas a llegar más rápido por tierra. Vete al hospital vía terrestre y le va a ir mejor a nuestro paciente en cuanto al beneficio. No lo vas a exponer a la altitud, a esos cambios fisiológicos que tal vez puedan complicarlo. ¿Ok? Al paciente con trauma craneoencefálico que pueda tener con o sin scalp, nos habla también con aumento de PIC. Pacientes con trauma craneoencefálico que puede ser un trauma cerrado, trauma abierto o un neumotórax o hemoneumotórax.
pacientes con traumas abdominales, con hemorragias intraabdominales, pacientes con amputaciones totales o parciales. Esto nos pasó también hace unos días. Hay que llevar al paciente al hospital, pero también lleven la parte amputada. Eso es importante. Hay que avisar al hospital, hay que estar listos los cirujanos de trauma, pero también deben de tener disponible rápido el quirófano. ¿Ok? Lesiones compresivas toracoabdominales. También estos pacientes también se pueden ir por helicóptero si nuestro centro de trauma está a 45 minutos. ¿Ok? Y la tercera diapositiva, esta está padre porque habla de las quemaduras. Todo aquel paciente que haya sufrido quemaduras en zonas especiales, que pueden ser cara, que pueden ser vías respiratorias, que pueda ser el cuello, que puedan ser quemaduras circulares a nivel de la caja torácica, quemaduras en los pliegues, quemaduras en genitales, quemaduras quemaduras en las extremidades inferiores, pero que sean completamente circulares, que puedan desarrollar un síndrome compartimental o que puedan obstruir la circulación a nivel distal. Estas quemaduras son importantes. Tal vez el paciente pueda recaer en una clasificación de gran quemado. ¿Hay que llevar al paciente por helicóptero? Sí, siempre y cuando el centro de quemaduras esté a más de 45 minutos y tenga los recursos físicos y el talento humano para poder atender a nuestro paciente. Siempre hay que tener en nuestra cabeza como personal prehospitalario la regionalización de los hospitales. ¿Dónde van a atender a los pacientes gran quemado? En la región donde yo laboro. Bueno, si a mí me preguntan esto, Maverick, ¿qué centros de quemados tienes tú en tu localidad? Bueno, pacientes pediátricos en el Hospital Nicolás San Juan en Toluca, pacientes adultos en el Hospital de Zumpango, Hospital Regional Alta Especialidad. En la Ciudad de México, el Hospital Rubén Leñero. Del Seguro Social, Hospital Magdalena de las Salinas. Y en la Ciudad de México, al sur, tenemos el Centro Nacional de Investigación y Atención de Pacientes Quemados, el CENIAC. También puedo trasladar ahí pacientes gran quemado. Yo ya tuve una regionalización, siempre está presente en mi cabeza, y pacientes que recaigan en lo que nos habla la Asociación Americana de Quemaduras, que son pacientes críticos, esos pacientes pueden irse por helicóptero. Quemaduras por fuego directo, quemaduras por descarga eléctrica, quemaduras químicas, quemaduras frostbite. Esas quemaduras pueden recaer en este tipo de casos si el paciente se deriva a estos hospitales especializados. Lesiones en cara o cuello que puedan comprometer las vías respiratorias, fracturas panfaciales, fracturas tipo Lefort 3, que tal vez no podamos establecer una vía aérea difícil. Son pacientes que tienen que irse por helicóptero porque tal vez lo tengamos que llevar a una vía aérea quirúrgica, ¿ok? Pacientes, hoy trasladamos a un paciente así precisamente a Guanajuato, pacientes que tengan trauma raquimedular, que tengan lesión, compresión, que tal vez tengan comprometida la médula espinal, con deterioro del déficit neurológico. Estos pacientes se llevan por helicóptero. Esa es la mejor opción, colocarles un colchón de vacío y llevar al paciente lo más estable posible y hacer despegues y aterrizajes de alto rendimiento. Al paciente le va mucho mejor. Y pacientes que conforme a las escalas neurológicas y fisiológicas puedan estar deterioradas de manera importante o disminuidas, son pacientes que se van por helicóptero. Por ejemplo, pacientes con una escala del coma de Glasgow que pudiera estar por debajo de los 10 puntos, esos pacientes ameritan un transporte por helicóptero, no importando cuál es su etiología, que tengan un déficit neurológico deteriorado. Esos pacientes se van una escala de trauma escorrevisado deteriorada, una escala de CRAMS deteriorada, esos pacientes, pero siempre y cuando en realidad chequen bien las escalas, porque hay veces que nos hablan de escalas fisiológicas deterioradas y no siempre las saben checar adecuadamente. Entonces, comprométanse. Si yo voy a tomar en cuenta conforme a mi triage aeromédico, escalas deterioradas, disminuidas o complicadas, debemos de evaluarlas correctamente. Eso es importante. Evalúenlas correctamente para tomarlas en cuenta dentro de lo que es su triage aeromédico. En los pacientes pediátricos también tienen que ver con los criterios del triage aeromédico. Pacientes pediátricos que hayan sufrido arritmias, que tengan una falla de bomba cardíaca, estos pacientes que requieran intervenciones quirúrgicas también se van a un centro especializado de pediatría, pero cuando esté a más de 45 minutos.
pacientes con falla respiratoria, que tal vez hayan sufrido una parada respiratoria, que hayamos revertido con presión positiva en el escenario. Los pacientes se pueden ir por helicóptero sin mayor problema, no tienen cambios fisiológicos importantes si los vuelas por debajo de los 10,000 pies de altitud, pero siempre y cuando el hospital esté a una distancia de más de 45 minutos. O todos aquellos pacientes que tengan comprometida la vía aérea y que les hayan dado una ventilación asistida. Pacientes que hayan sufrido ahogamiento, preahogamiento con hipoxia, hipotermia, deterioro en el déficit neurológico, pacientes con choque séptico, pacientes hipotérmicos o pacientes politraumatizados o con trauma múltiple, se van también a un centro hospitalario. Esto sí es algo muy cotidiano. Pacientes que hayan salido lesionados en accidentes automovilísticos porque normalmente no tienen sistemas de restricción. Y los pacientes enfermos, pues aquí recae lo que es el código cerebro, aquí recae el código infarto, aquí recae el código máter, el código asfixia, el código toxicológico, en fin. Todos estos pacientes que tengan problemas de este tipo, en realidad, pues tienen que trasladarse a un centro especializado. Todos aquellos pacientes que tengan problemas clínicos, que esos ya son criterios establecidos. Y aquí vienen todos estos criterios que antes yo nada más manejaba esta diapositiva. Códigos especiales, código máter, código infarto, código toxicológico, asfixia y cerebro. Pero lo padre de todo esto es que en realidad ya existen hoy día los manuales, ya los escribimos entre el área médica y el área prehospitalaria y ya está padre porque ya hablamos, ya sabemos todos de qué estamos hablando y ya hay protocolos específicos de traslado terrestre y traslado aeromédico. Y estos son los pacientes que no se les beneficia por el helicóptero. Si ustedes tienen enfermos terminales, si ustedes tienen pacientes con órdenes de reanimación ya firmadas y selladas por un notario, por una fiscalía, si ya tienen órdenes de reanimación, no se metan en problemas. Hace unos días que dábamos el curso de JEMS ahí en SUEM, hablamos de esto, o sea, pacientes que ya tengan órdenes de reanimación o de no atención médica, no se los lleven por helicóptero. Al paciente no le vamos a poder hacer nada y lo único que nos vamos a meter es en problemas médicos legales. Pacientes que hayan sufrido una parada cardiorrespiratoria y que no tengan retorno a la circulación espontánea, no los lleven por helicóptero. Si el paciente está en paro, no lo subas porque vas a aumentar las Hs, vas a aumentar hipoxia, vas a aumentar hipotermia, vas a aumentar hipoperfusión. Al paciente le vas, en vez de disminuir las Hs o revertir tus Hs, le vas a aumentar las Hs que nos habla la AJA, ¿ok? Pacientes con intoxicaciones por envenenamientos por nitrógeno en buceo, tampoco, no los lleves en helicóptero, al paciente le vas a complicar, mételo en una cámara hiperbárica, al paciente le va a ir mejor. Pacientes contaminados con materiales peligrosos, que no hayan pasado fases de descontaminación hazmat en el proceso, no los lleves a un hospital. Primero mételos a una fase de descontaminación y llévalos a un centro de toxicología. Eso es importante. Igual, en nuestra cabeza, en nuestra conciencia situacional, siempre hay que saber cuál es el centro de toxicología más cercana. Y si en Chihuahua no hay un centro de toxicología, ubiquen dónde tenemos toxicólogos para poder atender o dónde tenemos esos medicamentos especializados para poder atender este tipo de casos, sobre todo en el caso de código toxicológico. ¿Dónde están los toxicólogos? ¿Dónde están los antídotos? Siempre lo debemos de tomar en cuenta, ¿ok? Y pacientes con enfermedades infectocontagiosas, esos pacientes tampoco se derivan en el helicóptero, sobre todo si no tenemos las medidas de aislamiento suficientes que nos recomienda la OMS, ¿ok? Aquí nos dice Carla, tenemos uno que funciona solo de lunes a viernes en horario de oficina solamente. Bueno, esa es nuestra realidad en nuestro país, pero si no tenemos un centro de toxicología que nos dé 24/7, pues mínimo sacar el contacto de los toxicólogos y decirle, oye, yo sé que tú trabajas en un horario de oficina, yo sé que tú trabajas de lunes a viernes, pero el día que no estés, dime cómo te puedo contactar para que me puedas asesorar, para que me puedas coachar y le pueda ir mejor a nuestros pacientes, porque los pacientes no nos escogen a nosotros. Entonces, tú dime, por favor, cómo te puedo atender, cómo te puedo contactar para poder atender mejor a mi paciente y hacer un equipo de trabajo especializado. ¿Ok? Le va a ir mejor a nuestros pacientes.
Y bueno, antes de entrar en esta parte, déjenme un segundito, apago mi ventilador que ya me morme más porque ando enfermo. Ya, perdón. Pero es que aquí en la Ciudad de México está haciendo un chorro de calor. Esto quiero hablarles porque esto me parece importante. Número uno, ¿dónde pueden encontrar estas guías técnicas o estos protocolos que ya se escribieron acá en el estado? Bueno, allá en el Estado de México. Métanse a cualquier buscador, a la Biblioteca de la Secretaría de Salud, Biblioteca de la Secretaría de Salud del Estado de México. Y en la biblioteca digital, ahí tienen estos manuales. Y vamos a empezar con el primero. Hablando de triage aeromédico, tenemos que hablar del código Mater Oro. Es una guía técnica del funcionamiento del código Mater Oro, donde incluye todos los padecimientos, preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hell, hemorragia obstétrica. Se escribió por médicos y por paramédicos, donde nos da una guía técnica para poder atender a los pacientes de manera rápida. Y en una de sus páginas, que es la página 39, creo que viene aquí. A ver, ¿ya, papi? Sí, es la página 39. Aquí nos habla de cuáles son los criterios para activar la referencia del paciente. Nos habla de que cuando tenemos un paciente en código Mater Oro, tenemos que activar al CRUM, ya sea por usuarios o por las unidades hospitalarias. Debemos de contar con ciertos criterios que se establecen dentro de la guía. Debemos de seguir este algoritmo. Ejemplo, el hospital cuenta con recepción hospitalaria del paciente, sí. Entonces le confirma al CRUM que el paciente ya tiene recepción. No tiene, gestiona la recepción con el CRUM. Se evalúa la prioridad del paciente conforme a los lineamientos que tiene esta guía. Se establece que el paciente está en estado crítico, que la distancia a la unidad médica es de más de 45 minutos por tierra vía ambulancia. Entonces, si supera los 45 minutos y es un paciente crítico, se va por helicóptero. Si no supera los 45 minutos, perdón, y el paciente puede derivarse por una unidad de soporte vital avanzado, se va por una ambulancia de suero. Estos son parte de los criterios. Entonces, aquí nos habla de estos criterios, pero me pueden decir, oye, Maverick, pero ¿cuáles son esos criterios? Ah, pues vienen incluidos aquí en esta guía de lo que es el código Mater. ¿Ok? Hay otra guía que ya también escribimos, que es la de lo que es el protocolo de atención del el código cerebro. Y viene un protocolo muy similar, pero de igual, deriva en lo que es la prioridad del paciente y lo que es la distancia al centro hospitalario. ¿Ok? Eh, ya hablamos de lo que es código Mater, código cerebro y código infarto, que es lo que hemos escrito al día de hoy. Aquí en el protocolo de atención de código infarto está padre porque también habla de los fibrinolíticos, de esos fibrinolíticos que podemos llevar directamente a donde se encuentre el paciente y colocárselos a nivel prehospitalario, ya se manejan. Entonces, aquí viene también la guía, ya se entrenó al personal y hay veces que se lleva el fibrinolítico y se traslada posteriormente al paciente, o hay veces que se lleva al paciente, se aplica el fibrinolítico y revierte sin mayor problema, o hay veces que lo llevamos para que el paciente sea colocado un stent, ¿ok? Sí, papi, ¿vale? Entonces, trabajamos con centros de atención de cardiópatas, o sea, salas de hemodinamia, como puede ser el Centro Médico Adolfo López Mateos, como puede ser el Instituto Nacional de Cardiología. Pero es importante que dentro de este triage aeromédico siempre que consideren lo que son los cambios fisiológicos que hablábamos hace un rato. Consideren lo que es la hipoxia, la hipotermia, la hipoperfusión, la afectación por el ruido, el trauma acústico, que es muy importante, el efecto estroboscópico que puede afectar a nuestros pacientes que pueden debutar para estos pacientes que no se conocen como pacientes vulnerables al efecto estroboscópico, pero que pueden debutar arriba de nuestras aeronaves, pacientes que son afectados por la vibración, que presentan disbarismo, pacientes que son expuestos a traslados muy prolongados por helicóptero, que pueden presentar fatiga, pueden presentar desorientación espacial o que pueden presentar alteración por las fuerzas gravitacionales. Todos estos son efectos fisiológicos que el paciente puede presentar en el transporte por helicópteros, porque el transporte por helicópteros en una generalidad no son cabinas presurizadas y existen algunos aviones que hoy día se utilizan en nuestro país para ser transportero médico que no cuentan con cabinas presurizadas, como las avionetas. Entiendo que en Chihuahua, entiendo que en Durango, entiendo que en Sonora se utilizan avionetas para bajar pacientes de la sierra. Ustedes me corregirán, yo tengo ese antecedente. Entonces,
Hey, Bit, estoy dando una clase. Entonces es importante que lo tomen en cuenta, que los helicópteros sí van a tener afectación sobre los pacientes con estos cambios fisiológicos, ¿ok? ¿Cómo puedo revertir esto, Maverick? Pues uno, debemos de saber como tripulantes aeromédicos, saberlos detectar. Dos, saberlos atender, pero sobre todo respetar los techos fisiológicos. ¿Cuál es el techo fisiológico, Maverick? En 1878, el fisiólogo francés Paul Bert detectó que existía un techo fisiológico, que son los 10,000 pies sobre el nivel del mar. La Ciudad de México está a 7,500 pies sobre el nivel del mar o los 2,240 metros aproximadamente, que sería lo equivalente. 7,500 pies equivale a 2,240 metros, 2,500. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando tú sobrepasas los 10,000 pies de altitud sobre el nivel del mar, el paciente puede presentar todos estos efectos fisiológicos. Entonces, ¿cuál es la primicia? Volar al paciente lo más bajo posible. Eso quiere decir que si yo estoy en la Ciudad de México y ya el simple piso, la simple calle está a 7,000 pies, 7,500 pies sobre el nivel del mar, pues yo no tengo que volar más allá de 2,500 pies sobre el terreno, porque voy a romper este techo fisiológico y al paciente le puede ir mal. Platicando con nuestros colegas de Cóndores aquí en la Ciudad de México, ellos decían que vuelan lo más bajo posible, a la altura de los anuncios espectaculares, sobre todo pacientes con trauma craneoencefálico o 1,000 pies sobre el terreno. Si entonces quiere decir que México, la Ciudad de México está a 7,500 pies, ellos vuelan a 8,500 pies sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que no rompen este techo fisiológico que nos hablaba el fisiólogo francés Paul Bert, y eso hace que minimicen todos estos cambios fisiológicos, porque vuelan en helicóptero y porque el paciente no presenta estos cambios importantes y significativos. Que todo esto, chicos, la hipoxia se le suma al trauma, la hipotermia se le suma al trauma, la hipoperfusión se le suma a su enfermedad, el ruido se le suma a su trauma o su enfermedad, el efecto estroboscópico se lo puede sumar a su urgencia obstétrica. Todo esto que vienen aquí en colores se lo deben de sumar a su paciente, trauma, a su paciente clínico, a la mujer que presenta la urgencia obstétrica. Y lo que les decía yo hace un rato, dentro de estas guías nos habla de que debemos de proteger al paciente, hacer un traslado seguro. ¿Cómo vamos a hacer ese traslado seguro? Pues en los eventos primarios o en las respuestas de primer contacto debemos de prever el equipamiento desde temprano, desde que iniciamos el turno. Mañana que entramos a las 7 de la mañana, recibimos el turno, todas las novedades, todo el material médico, todo el equipo biomédico, le hacemos los test necesarios y estamos listos para despegar en menos de 5 minutos o en 5 minutos cuando se requiere el helicóptero de manera rápida, atender un escenario a un paciente que esté en una escena, tirado en una carretera, debajo de un automóvil prensado. Ahí es cuando despegamos así con el equipo médico, con el equipo para extracción vehicular, despegamos rápido. Ahí es donde no nos damos el tiempo necesario tal vez para hacer muchas cosas. Pero cuando son traslados interhospitalarios o traslados secundarios, ahí preparamos todo, les repito, porque lo más fácil que hacíamos antes era, pues me llevo el equipo del hospital, me llevo su ventilador, me llevo sus bombas de infusión, me llevo su marcapasos y pues decíamos, bueno, pero detectamos que la gran mayoría de hospitales del sector público no cuenta con equipo certificado para transporte aeromédico. ¿Y qué pasaba? Repito, el ventilador dejaba de funcionar, las bombas de difusión se bloqueaban, se les acababa la autonomía de la batería, en fin, le iba mal al paciente porque todo este equipo no era funcional para uso en helicóptero. Entonces, hoy día lo que hacemos es como que nos comunicamos de manera directa al hospital, directamente con el médico tratante, le preguntamos cuál es el estado del paciente, qué tratamiento hospitalario le está dando y decimos, bueno, vamos a preparar todos los medicamentos, toda la farmacología, todo el equipo biomédico desde aquí, doctor. Vamos a tardar 10 minutos tal vez en despegar, pero ya llevamos todo listo y vamos a ir hasta tu hospital. No le desconectes nada al paciente porque luego estaba con ventilación mecánica, le quitaban la ventilación mecánica y se lo llevaban con una bolsa válvula de mascarilla o bolsa de reanimación sin oxígeno hasta el helipuerto o el helipunto, o muchas veces le quitaban el ventilador y lo extubaban, o muchas veces cerraban los fármacos y el paciente ya llegaba despierto, ya llegaba quejándose de mucho dolor, al paciente le iba mal, entonces en realidad dijimos, no se están haciendo las cosas correctamente. Entonces, cuando se escribieron todos
estos protocolos con la Secretaría de Salud, establecimos que al paciente de preferencia en traslados secundarios debe de volar de cama a cama, ¿ok? Y lo que hacemos es esto, hoy día, un traslado seguro, donde el paciente va completamente estable, el paciente va completamente manejado, pero bueno, como podemos ver en esta diapositiva, el paciente ya viene con una ventilación mecánica, el paciente ya viene con una termorregulación. Aquí en este caso viene con una, dos, tres, cuatro bombas activas, viene con una bomba más de respaldo. Todo este equipo biomédico ya viene con la autorización FAA para el uso en helicóptero, y ya cuenta con el monitor multiparámetro de signos vitales. El paciente viene en un carro camilla llevando una posición de preferencia elevada para disminuir las fuerzas gravitacionales. Es la salida de la temperatura. El paciente puede llevar cerrada la ventilación para tener, o la calefacción activada para tener una termorregulación adecuada. Y como podemos ver aquí en la ventanilla, el paciente va volando y el paciente va estable. Vas atendiendo al paciente, pero también vas al pendiente de tus monitores. Y aquí vamos a darnos cuenta, este paciente es un paciente que venía del estado de Guerrero, se complicó en la zona limítrofe con el estado, es un paciente pediátrico, aterrizamos en el Instituto Nacional de Pediatría, en Perisur, en el centro comercial enfrente, y pues bueno, viene conectado a los bombas, el paciente viene monitoreado, su frecuencia cardíaca, su saturación, su temperatura, con su tensión arterial, y viene conectado a la ventilación mecánica. Eso es lo que hacemos hoy día. Al paciente le va mejor y lo llevamos hasta la sala de urgencias. Entonces, esa es la parte que debemos de cuidar en lo que es el triage aeromédico. Debemos de evaluar qué pacientes les va a beneficiar, qué pacientes no les va a beneficiar, pero también debemos de aplicar nuestras guías de práctica clínica o nuestros protocolos ya establecidos. Yo escucho siempre a los paramédicos, me apego a mis protocolos, pero en la unidad donde tú trabajas, en la agencia pública o privada donde trabajas, no hay protocolos. Entonces, apégate a las guías de práctica clínica. Y si no, escribe tus propios protocolos. ¿Con quién los tengo que escribir, Maverick? Con la autoridad, con la Secretaría de Salud local, estatal, para que en realidad haya una coordinación. Equipo hospitalario, equipo prehospitalario, ambos sepan de qué están hablando y ambos sepan también cuál es la meta a seguir para que el paciente mejore. Hablar de transporte aeromédico, hablar de triage aeromédico, tenemos que hablar de seguridad. Yo tengo una primicia como Maverick. La seguridad en las operaciones aéreas depende de todo. Siempre que tengas que interactuar con un helicóptero, guíate en la seguridad, porque si no puede ocurrir esto, accidentes fatales. Nada más vamos pensando en atención, 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 atención en el paciente, pero no cuidamos nuestra seguridad operacional, y esto puede ocurrir. Alguien se puede ir a la parte de atrás de un helicóptero, puede tener contacto con el rotor de cola, y la persona que se acerca al rotor de cola, que puede ser un curioso, puede ser el familiar, puede ser un tripulante, puede ser un paramédico, una enfermera, personal de enfermería en un hospital, todos podemos vernos involucrados, porque tenemos videos también donde la misma tripulación se accidenta porque tiene un uso de esa sobreconfianza. Entonces, en realidad, cuando perdemos la conciencia situacional, puede ocurrir un accidente, y un accidente aéreo es fatal. Entonces, siempre cuiden su seguridad operacional. Recuerden que existen unas perlas del transporte aeromédico. Siempre hay que hacer un análisis previo. Siempre deriva a pacientes en realidad críticos que lo ameriten. Siempre recuerda que debemos de tener más opciones del transporte aeromédico. No siempre digas, este se va por helicóptero o se va por helicóptero. No, siempre tiene un plan B y tiene un plan C, ¿ok? Recuerda que hay que trasladar a aquellos pacientes que beneficias. No por una calentura, no por un protagonismo, traslades a un paciente que en vez de beneficiarlo, lo vayas a perjudicar. Recuerda que hay que trasladar siempre debemos de tomar en cuenta que hay que, en este triage aeromédico, trasladar al paciente adecuado, en el momento adecuado, en el medio adecuado y al hospital adecuado. Quédate con esa primicia, esa es parte del triage aeromédico, ¿ok? Y siempre que te vayas a acercar un helicóptero, recuerda que hay partes peligrosas. La zona de las dos es peligrosa. ¿Por qué, Maverick? Porque la pala puede bajar a nivel de piso hasta 1,50 m. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, estoy muy chaparrito, Maverick, mido 1,66 mido, entonces la pala puede bajar y me puede degollar.
Entonces debo de tomar en cuenta que yo nunca me debo de acercar por la zona de las 12. En la zona de las 6 del helicóptero está el rotor de cola y ya vimos que puede pasar. En la zona de lo que son las 5 y la zona de las 7 están las salidas de las turbinas del helicóptero. Por aquí sale toda la combustión y me puede quemar. Entonces, repito, en la anatomía del helicóptero, la zona de las 12 es peligrosa, la zona de las 6 es peligrosa, la zona de las 5 es peligrosa y la zona de las 7 es peligrosa. Nunca se acerquen a un helicóptero ahí porque puede haber accidentes. Siempre que te vayas a acercar al helicóptero, siempre hazlo por el ángulo que van de las 9 a las 3 pasando por la zona 12, pero siempre hazlo por la zona de la 1, la zona de las 2, la zona de las 3, la zona de las 9, la zona de las 10, la zona de las 11 y trata de no hacerlo por la zona de las 12 porque ya vimos que la pala puede bajar hasta 1,50 m, ¿ok? Hay accidentes documentados de esto. ¿Por dónde no me debo de acercar al helicóptero Maverick? Por la zona que va de las 9 a las 3, pasando por la zona 6. ¿Por qué? Perdón, porque aquí está, en esta zona, aquí está el rotor de cola. Entonces, toda esta zona es muy, muy, muy peligrosa por todos los riesgos que hay, por el rotor de cola, por la zona de los escapes, por las antenas que hay en la parte baja. Este es peligroso. Entonces, si ustedes se ubican aquí, siempre váyanse por la parte de enfrente, nunca se vayan por la parte de atrás para ingresar al helicóptero. ¿Ok? Y bueno, este es lo que podemos ver hoy día en el transporte aeromédico. Um, en un segundo. Mm, mm, mm. No sé qué pasó, me regreso. Aquí está. Debemos de trabajar en equipo. Hay veces que solo los pacientes reciben un soporte básico en tierra, porque en nuestra realidad el 90% de las ambulancias en tierra solo tiene equipo de soporte básico, pero a bordo del helicóptero le tenemos que hacer más al paciente, le tiene que ir mejor a ese paciente. Tenemos que manejar sus vías aéreas, su ventilación, su circulación, lo que establecen nuestras guías de práctica clínica, y al paciente lo podemos subir únicamente con restricción de movimiento, pero arriba del helicóptero ya le vamos haciendo más para que llegue en mejores condiciones al hospital resolutivo. Eso es algo importante. Y recordemos que la cura, no, la evolución definitiva de los pacientes depende de la persona que le colocó la primera gasa. Entonces hay que contribuir en un eslabón, en una cadena de sobrevida para que el paciente le vaya mejor en su recuperación. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si aquí con los organizadores lo hagan a través del escrito o lo hagan a través del audio, pero pueden escribirme sus preguntas por ahí, lo voy a escuchar. Y si quieren saber más del transporte aeromédico, la educación no debe de ser oculta. La educación debe de compartirse. Pueden buscar el manual de transporte aeromédico por helicóptero, la segunda edición del doctor Illescas Fernández Gerardo, de editorial Alfil. Es un libro muy económico, ha sido mi Biblia por muchísimos años. Yo llevo 24 años haciendo esto. Lean la norma oficial mexicana, la 034, el apartado 6.4, y busquen el modelo de atención médica prehospitalaria, que es un documento también viejito de lo que es el CONAPRA del 2017. Esto les puede servir para aprender transporte aeromédico básico. A mí me ha servido por mucho. Ok, aquí viene un QR para mi número de contacto, lo que pueda ayudarles en cuanto a asesoría y lo que es el transporte aeromédico, pues estoy a sus órdenes. No sé si tengan entonces preguntas, comentarios y pues los escucho. Ok, voy a dejar de compartir.
Perdón por la gripa, pero ando malo y no me gusta estar enfermo y tomo mucho hielo y estoy siempre con ventiladores. Ok, un paramédico de urgencias básicas puede hacer traslados de vía aérea, claro, puede hacer todos. Bueno, yo les puedo decir que yo entré como técnico en urgencias médicas a nivel básico. La norma oficial en el apartado 6.4 habla del personal. Debe de ser personal médico, personal de enfermería o personal prehospitalario que sepa de atención médica prehospitalaria, por lógica, y que cuente con un curso de interacción por helicóptero o un curso de seguridad en helicópteros. Es lo que te pide la norma oficial. No te habla de transporte, de entrenamiento en cuidados críticos, no te habla de cosas avanzadas. Él nada más te dice que debes de ser un proveedor, médico, paramédico o enfermera, que sepa de atención prehospitalaria y que sepas de interacción con un helicóptero y seguridad con un helicóptero. Es lo que te pide la norma oficial. Si nos apegamos a la normativa oficial, cualquier técnico en urgencias médicas básico puede ser parte de una tripulación aeromédica. Eso es lo que nos dice la norma oficial. Dependerá de las políticas de cada agencia, pero para Aldo, usted puede hacer transporte aeromédico sin mayor problema, ¿ok? ¿Cómo sería el caso hipotético de un rescate donde el acceso sea dificultoso por la ambulancia terrestre? Te pondré el caso de mi servicio. La gente sube al Nevado de Toluca, es la tercer cumbre más alta de México. Entonces, el Nevado de Toluca, la parte más alta es el Pico del Fraile, que está a 14,000 pies sobre el nivel del mar. Para que llegue un equipo de rescate a ese pico donde va la gente a hacer senderismo y montañismo, tarda un equipo terrestre de policía de alta montaña o rescate especial alta montaña de SUEM, puede tardar hasta 1 hora en llegar. Entonces, si el paciente nos está reportando por el 911 que tiene una fractura expuesta porque cayó en los areneros o que tiene una hemorragia exsanguinante y a través de algo que se llama sistema Carvine, que le hacen una videollamada y que la podemos ver varios usuarios y nos damos cuenta que el paciente puede morir allá arriba, pues envía el helicóptero, llega en tan solo 10 minutos y en ese momento que no puede llegar una ambulancia terrestre, tendrían que meter un vehículo todoterreno o personal pie a tierra y tardan 1 hora en llegar, pues en ese momento enviamos el helicóptero, se le brinda la atención, al paciente se le rescata, se le atiende y se le lleva al hospital. Ese sería el caso para Anthony Hernández, ¿ok? Es un ejemplo que nosotros vivimos, pero hay muchos, muchos, muchos casos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde está aquí el chat? Aquí está. Aquí. Perfecto. Te escucho, Carla, tú me vas ahí apoyando como moderador. Claro que sí, amigo. Estaba revisando a ver si en Facebook tenemos alguna otra pregunta. Por el momento creo que no. La verdad es que siempre ha sido bastante claro cuando compartes información, amigo. Déjame ver si hay alguien más O que los quieras. dormí, o ya duermo a la gente, que a lo mejor ya se saben hasta mis chistes. Claro que no. Trato de cambiar los chistes. Buenas noches. Ay, perdón, aquí. Aquí, mira, ya tenemos. Dice. Buenas noches. En la norma, en el punto 6.4.1.1 menciona ciertamente que debe demostrar cursos de interacción con la aeronave, pero también de medicina aeroespacial. Exacto. Hoy día los cursos que pueden dar diferentes agencias nos habla de diplomados, pero yo te pondré un ejemplo. En la agencia donde yo laboro hay un curso bueno, nosotros damos un taller gratuito que se llama Medidas Integrales de Seguridad en Evacuación Aeromédica. Es un curso que te habla de seguridad operacional. Entonces cumple para Luis Esquinca, habla de lo que es la interacción con un helicóptero. Y aparte, tú puedes tomar un curso de medicina aeromédica o de aeromedicina. La medicina aeroespacial ya no se da en nuestro país hasta hace algunos años en lo que era antes del sexenio de Fox. Estaba abierto un diplomado, yo lo tomé ahí en 2 ocasiones, en lo que era la Dirección General de Aeronáutica Civil, nos capacitaba en un diplomado que era Diplomado en Medicina Aeroespacial. Así es como se llamaba ese diplomado, Diplomado en Medicina Aeroespacial. Pero en secciones anteriores ya cambió, ya no existe ese diplomado, ya no lo da la Comunicaciones y Transportes, y hoy día se llaman diplomados en aeromedicina o cuidados críticos. Como la norma es del 2013 y publicada en 2014, todavía te habla de medicina aeroespacial, pero hoy día a través de la agencia aeroespacial que ya existe en nuestro país, ya lo dividieron.
medicina aeromédica y medicina aeroespacial, que eso es completamente ya hoy día otra cosa. Eso te habla del espacio, del universo y todo eso. Ya está dividido, pero en la norma todavía lo maneja así para Luis Esquinca, ¿ok? Aquí dice Gerardo López, los tripulantes de la ambulancia aérea también se pueden encargar de los rescates en ser caso necesario o por lo general nada más llegan a realizar el traslado. En la agencia donde yo laboro, el tripulante aeromédico tiene un perfil de tripulante aeromédico, tiene un perfil de rescatista aéreo u operador de sistema o operador de sistema y aparte también coadyuvamos a lo que es el combate de incendios forestales, o sea, somos multifuncionales utility, por eso el helicóptero es utility, porque se utiliza para multipropósito. Eso quiere decir que podemos salir en una guardia a hacer un transporte aeromédico, podemos salir en una guardia a hacer rescates aéreos o podemos salir a combatir incendios forestales o podemos dar atención en caso de desastre para atención de damnificados, evacuación de damnificados y traslado de víveres, ¿ok? Entonces, eso sería el perfil, Gerardo, ¿ok? Eh, Luis Ángel Lara, no nos haces dormir. Es un buen expositor, gracias. Aldo Vital, muchas gracias, buena conferencia. Otra pregunta, ¿quién tomaría el mando en un accidente de múltiples víctimas de la ambulancia aérea terrestre? Se supone que siempre tenemos un comandante que está a cargo del sistema de comando de incidentes y el comandante determina a través de su triage y a través del reporte cuántos pacientes tiene categorizados en color rojo, cuántos en verde y cuántos en amarillo y cuántos en negro. Cuando tus pacientes en color rojo superan tu respuesta de tierra o cuando tu centro resolutivo está más de 45 minutos, en ese momento el comandante del incidente solicita un helicóptero, establece un helipunto o una helibase, como lo llama el curso básico de sistema de comando de incidentes de USAID, estableces un lugar de aterrizaje, solicitas el transporte por helicóptero y es quien determina si se solicita o no una ambulancia terrestre o una ambulancia aérea, pero es el comandante del incidente, ¿ok? Esa sería para Aldo Vite. Mónica GP está muy bien explicado, todo quedó claro. Gracias, Reinaldo Fernández. Saludos, Maverick. Saludos, buenas noches. El Consejo de Medicina Extrahospitalario, sé cuál es su función o alcance en México. Sí los he visto, sé que están haciendo una actividad activa en capacitación. Es personal militar y personal civil. No estoy muy involucrado, pero yo digo que siempre que exista una institución que dé educación y que nos sirva para mejorar como personas o como profesionistas, bienvenidos, todos sumamos, ¿eh? Esa sería mi opinión. JM Chane, no sé si esté bien dicho, perdón, una excelente cátedra impartida por una leyenda de medicina prehospitalaria mexicana. Ah, qué detalle, muchas gracias. Saludos desde Campeche. Y estudiante de cuidados críticos y paramédico, excelente. Muchas gracias, síganse capacitando. Reinaldo, es un gusto poder aprender de tan excelente instructor. Gracias por su tiempo. Excelente clase. Muchas gracias, Reinaldo. Ya lo perdí aquí. Ok. Gracias, Reinaldo. Néstor, buenas noches. ¿Cuál es el tiempo en promedio de activación y arribo a la escena y en cuántas aeronaves se cuenta? Eh, se cuentan en. Gracias y saludos de Guadalajara. Ok, pues dependiendo de cada agencia, Néstor, dependiendo de cada agencia, en el servicio público donde yo laboro, hoy día contamos con 12 aeronaves por turno y el tiempo de respuesta hacia una escena va a variar. En el estado donde yo trabajo tenemos 125 municipios, 125 municipios o lo equivalente a las alcaldías en la Ciudad de México. Entonces, tenemos 125 municipios distribuidos en todo el territorio mexiquense. Tenemos zonas limítrofes, el Estado de México con Ciudad de México, con Guerrero, con Puebla, con Querétaro, con Hidalgo, con Michoacán. Entonces, es muy vasto el territorio del Estado de México. Tengo municipios que solo me tardo un minuto en llegar, mi tiempo de respuesta es de un minuto, pero el municipio más alejado en llegar que sería zona limítrofe con Guerrero, es hasta 30 minutos de tiempo respuesta en el helicóptero. ¿Cuánto me voy a tardar en llegar a una escena? La respuesta sería dependiendo al municipio en el que vaya. Pero para accidentes primarios tengo 5 minutos en despegar y para eventos secundarios
horarios puedo despegar en 10, 15 o muchas veces hasta en 20 minutos porque no siempre el paciente cumple esas metas previas a ser trasladado. Y como el paciente ya está recibiendo atención en un hospital, mejor le pedimos al médico tratante que alcance esas metas. Ejemplo, ya tienes un paciente con deterioro neurológico, ¿ya lo intubaste, doctor? No. Entonces, hazme un favor, tal vez tengamos que hacer una secuencia de intubación rápida e intúbalo. Tómale una radiografía y hay que enviarla. El paciente ya tuvo sedación, ya tuvo analgesia, el paciente ya descomprimiste el neumotórax, ya le colocaste un sello de agua, ya tiene un pleurovac. No, pues hay que hacerlo. Entonces, de esa manera es como nosotros lo hacemos. El paciente ya le hiciste una gasometría, no, hay que tomarle una gasometría. O sea, hay cosas previas que se deben de hacer antes del traslado. Entonces, eso va a también retardar muchas veces nuestra respuesta, siempre y cuando el paciente esté ya dentro de un hospital. Si está tirado a la mitad de una carretera, no nos importa cómo esté, siempre y cuando esté vivo, nosotros damos respuesta inmediata, Néstor. ¿Ok? Eh, Héctor Miguel Grajeda, partida, excelente ponencia, muchas gracias. Aldo Vite, muchas gracias, le agradezco su conferencia. Marta, muchas gracias. William, favor de compartir su contacto. Sí, me pueden encontrar en redes sociales como Maverick Rescue Training, ahí lo pueden encontrar. Francisco Arriola, algo tan cierto que vivimos en México es que no en todos los estados contamos con un aliado de transporte aeromédico y nuestra misión siempre suele atenderse vía terrestre. Es muy poco el recurso. Excelente webinar. Muchas gracias. Como siempre, compartiendo el conocimiento, Maverick. Saludos desde Hidalgo. Gracias, Francisco. La verdad es que yo algo que tengo que aplaudirle hoy día a nuestro gobierno federal es que ha obligado que muchos estados que utilizaban las aeronaves para el transporte ejecutivo, hoy día ya están siendo aeronaves públicas y están brindando apoyo para los servicios de protección civil, involucrando el traslado de heridos, enfermos, atención en casos de desastre y rescates. Es algo que ha intervenido el gobierno federal y que en muchos estados se tenían aeronaves, tanto helicópteros como aviones, para trasladar a los altos funcionarios de los estados. Hoy día esas aeronaves ya no están para ese servicio y están brindando apoyo a la población, que ese es algo padre, algo que a mí me gusta, ¿ok? Hugo Magallón, muchas gracias por excelente ponencia. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Gracias, Hugo. Muchas gracias por compartir el conocimiento, Alexis. Pues muchas gracias a todos. Gracias por sus buenos comentarios. Gracias, Carla. Gracias, doctor, por compartir ahí el Facebook. También tengo un canal en YouTube, entonces no subo mucha información, pero también ahí hay muchas ponencias y cualquier cosa, pues estoy para servirles. Gracias al comité organizador, gracias Carla, gracias por invitarme. La verdad que fue un día pesado, pero aquí me di el tiempo para compartirlo con ustedes. Repito, lo hago sin fines de lucro, gracias a Dios tengo mis empleos y en lo que pueda ayudar cuenten conmigo. Soy un embajador de la seguridad aeromédica y eso me gusta compartir, ¿ok? No soy el mejor, pero sí les puedo decir que soy el más apasionado.